Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a resolver un problema de probabilidad. Este problema nos dice lo siguiente. Una enfermedad tiene una prevalencia de un 2% en la población. Se ha creado un test con una fiabilidad del 90%. A. ¿Cuál es la probabilidad de dar positivo en dos tests si se realizan 10 tests? B. ¿Cuál es la probabilidad de tener realmente la enfermedad si el resultado es positivo en el test? Y C. Si la enfermedad se extiende por la población y el 70% de los habitantes están enfermos, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer 5 test, al menos uno sea positivo? Vamos a ver cuáles son los datos que nos da el problema. Nos dice que la enfermedad tiene una prevalencia de un 2% en la población. Cuando nos hablan de prevalencia, nos están indicando el porcentaje de la población que está afectada por la enfermedad en un momento dado. O sea, el 2% de la población está enferma y lo vamos a denotar con la letra E. O sea que el 98% de la población está sana. Esta población la vamos a denotar con la letra S. Y nos dicen que se ha creado un test con una fiabilidad del 90%. La idea es que este test sea capaz de decirnos si una persona está enferma o no. Cuando hablamos de la fiabilidad de un test, a grandes rasgos podemos decir que nos está hablando de la probabilidad con la que este test es capaz de acertar la realidad del fenómeno que quiere medir. En este caso, hay un 90% de probabilidad de que el test acierte si una persona está enferma o no. Pero como los tests no son perfectos, hay un 10% de error, es decir, que el test nos indique que la persona no está enferma, que está sana, cuando realmente sí está enferma. Entonces, ya sabiendo esto, podemos contestar la primera pregunta que nos dice cuál es la probabilidad de dar positivo en dos tests si se realizan 10 tests. Lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es la probabilidad de dar positivo en un test y luego esa información la vamos a utilizar para responder esta pregunta. Imagínense que tenemos una persona de esta población. Ya saben que hay dos posibilidades. Una es que pertenezca a la población que está enferma o que pertenezca a la población que no está enferma. Si pertenece a la población que está enferma, al aplicarle el test vamos a tener la certeza al 90% de que este va a detectar que la persona está enferma, es decir, va a indicarnos que la persona está enferma. Pero también hay la posibilidad, como ya lo hemos visto, de que diga que no está enferma, que está sana, cuando realmente está enferma, es decir, que falle. Y si pertenece al 98% de la población, entonces el test va a acertar al 90% de que esa persona está sana, pero también puede fallar, puede cometer el error de decir que la persona está enferma cuando realmente está sana. Entonces, si nosotros llamamos T al suceso sacar positivo o negativo en el test, que obviamente tiene dos posibles resultados, los vamos a numerar. 0 va a indicar que el test sale negativo y 1 que el test sale positivo. O sea, si sale positivo quiere decir que la persona está enferma y si sale negativo, la persona está sana. Entonces, la probabilidad de que T sea igual a 1, o sea, la probabilidad de que el test salga positivo, pues lo tenemos en el esquema. Simplemente tenemos que seguir esta línea más esta otra línea que, aunque sea un error, tenemos que tenerlo en cuenta. Si hacen esta operación, nos da 0,116. Ese sería el porcentaje aproximado. Aproximadamente hay un 12% de probabilidad de sacar positivo en un test. Una vez tenemos esta probabilidad, ahora sí pasemos a contestar la pregunta. Lo primero que hay que observar es que el suceso T representa una variable aleatoria discreta que tiene dos posibles soluciones. O bien sale el test positivo o bien sale el test negativo. Obviamente, ambas soluciones son excluyentes entre sí. Eso quiere decir que si sale positivo, no puede salir negativo y viceversa. Además, cada test es independiente del otro. O sea que el resultado de un test no afecta al resultado de otro test. Y por último, la probabilidad de que el test sea positivo o negativo siempre es la misma en todos los tests. En este caso ya hemos calculado que la probabilidad de que salga positivo es de aproximadamente 0,116 y por lo tanto la probabilidad de que salga negativo pues sería 1 menos ese resultado. Así que con estas tres características sabemos que la probabilidad que nos piden sigue una distribución de Bernoulli.
Recuerden que para calcular la probabilidad de una distribución binomial o una distribución de Bernoulli se utiliza esta fórmula, donde este primer factor representa la fórmula de combinación sin repetición, P representa la probabilidad, en este caso, de que el test sea positivo, que es lo que hemos calculado anteriormente, y el tercer factor es 1 menos P, o sea, 1 menos esa probabilidad, siendo K, en este caso, el número de test que queremos que salgan positivos y N el número de test totales que realizamos, que en este caso son 10. Aquí les puse la fórmula de la combinación sin repetición, que en este caso sería 10 factorial entre 2 factorial por 8 factorial y operando nos daría 45. Así que ese primer factor nos da 45 y luego ya no nos queda sino sustituir en la ecuación los datos que ya conocemos. P, o sea, la probabilidad de que salga positivo el test es 0,116 elevado a K, que ya sabemos que es 2, por 1 menos P, o sea, 1 menos 0,116 elevado a N menos K, o sea, 10 menos 2, o sea, 8. No se les olvide, sabiendo que este primer factor es igual a 45, tendrían simplemente que operarían esto y lo multiplicarían por 45, les da aproximadamente 0,226. Es decir, que la probabilidad de dar positivo en dos test de 10 que se realicen es de aproximadamente un 23%. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de tener realmente la enfermedad si el resultado es positivo en el test? Aquí nos están pidiendo una probabilidad condicionada. ¿Por qué lo sé? Porque se ve reflejado en la pregunta. Nos dicen si el resultado es positivo en el test, o sea, esta es la condición. Si nos sale positivo el test, ¿cuál es la probabilidad de tener realmente la enfermedad? Esta probabilidad condicionada lo escribiríamos de esta manera. En este lugar ponemos la condición, sabiendo que el resultado es positivo en el test, o sea que T es igual a 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que realmente se esté enfermo? Recuerden que lo denotábamos con la letra E. Cuando nos piden que calculemos probabilidades condicionadas, tenemos que utilizar la fórmula del teorema de Bayes. En este caso, la probabilidad que acabamos de escribir sería esta probabilidad partiendo de la condición de B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? Vamos a sustituir, entonces vean que en el numerador el primer factor sería la probabilidad que queremos hallar, pero al revés. Nos están pidiendo otra probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que estando una persona enferma, el test nos dé como resultado positivo? Por P sub A, que aquí se sustituye por P sub E, o sea, por la probabilidad de que la persona esté enferma realmente, entre P sub B, que en este caso sería la probabilidad de que el test dé positivo. Entonces, dibujamos aquí el esquema que teníamos anteriormente para ver las probabilidades que nos están pidiendo. Esta primera probabilidad es muy sencilla, partiendo de que la persona está enferma, o sea, nos vamos a este caso. ¿Cuál es la probabilidad de que el test nos diga que la persona está enferma? 90%. Por la probabilidad de que esté enferma. Pues muy fácil, ya sabemos que la probabilidad de que una persona esté enferma es del 2%. Entre la probabilidad de obtener positivo en el test, pues es lo que calculamos hace un momento, que era 0,116. Al hacer la división nos da una aproximación de 0,15. Y por último, si la enfermedad se extiende por la población y el 70% de los habitantes está enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer 5 test, 5 pruebas, al menos una de estas sea positiva? Vean que se parece mucho a la primera pregunta, o sea, también vamos a tener que calcular una probabilidad de distribución de Bernoulli, pero esta vez tenemos que hacer un cambio. Dense cuenta que ya no es el 2% de los habitantes los que están enfermos, sino el 70% de los habitantes. Así que vamos a hacer este cambio. Vean que ahora hay dos posibilidades. O bien esta persona pertenece a la población enferma, que es el 70%, o bien pertenece a la población que está sana, que es el 30%. Y el resto de probabilidades no las hemos cambiado porque el test sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma fiabilidad. Sabiendo esto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el apartado A. Primero vamos a calcular la probabilidad de que el test nos salga positivo. Sería 0,70 por 0,90 más esta probabilidad, que sabemos que es un error, pero
el test saldría positivo. 0,30 por 0,10. Sumando esto nos da 0,66. Y ahora sí vamos a calcular la probabilidad de que al hacer 5 pruebas, 5 test, al menos alguno sea positivo. O sea que nuevamente vamos a tener que utilizar esta fórmula. En este caso, como nos piden una probabilidad de que al menos uno de los test sea positivo, nos están pidiendo que calculemos varias probabilidades. La probabilidad de que una de las 5 pruebas salga positiva, más la probabilidad de que 2 de esas 5 pruebas sean positivas, más la probabilidad de que 3 de esas 5 pruebas sean positivas, y así hasta 5. Entonces, bien se puede hacer de esa manera, pero es mucho más fácil hacer justamente lo opuesto, que es hallar la probabilidad de que ninguno de los test sea positivo y a esa probabilidad restarle 1. Ya saben que la suma de las probabilidades siempre nos tiene que dar 1. Calculando esta probabilidad, vamos a sustituir los datos en la fórmula. Nos quedaría de la siguiente manera. No se les olvide que esto representa la fórmula de la combinación sin repetición. Habría que hallarlo de la manera que lo hallamos en el primer apartado. Y una vez hemos obtenido esa probabilidad, le restamos el 1. La probabilidad entonces es de 0,995.